Fair use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law, in accordance with Title 17, U.S.C. Nuevamente un saludo muy afectuoso a todos mis amigos de Fuerza Lavasoriana y público general que siempre se toman la molestia de ver mis videos que subo en Fuerza Lavasoriana. Siempre agradeciendo a todos los foristas que comentan en mis videos para ayudar a la comprensión del mismo y dar más información también. Agradezco mucho por ese trabajo de escribir, poner sus propias ideas y pensamientos, que siempre son importantes porque nutren el foro. Hoy día quería dirigir nuevamente este video que estoy dirigiendo a los de Jehová. Quiero dirigírselos a ellos para que reflexionen y se pongan a meditar si es que realmente Jehová podría complacerse de una organización que dice ser la única religión verdadera, que nunca le falta una ocasión para señalar a la Iglesia Católica y demás iglesias protestantes como religiones que enseñan doctrinas babilónicas, en referencia a Babilonia la Grande, pues, que es la madre de todas las religiones falsas, el imperio mundial de las religiones falsas, Babilonia la Grande, de las cuales la encabeza la Iglesia Católica, que también tiene hijitas, que es esa gran ramera que tiene hijitas, y esas hijitas son las demás religiones falsas de la cristiandad, y que la única religión que no pertenece a Babilonia la Grande son la de los testigos de Jehová, que es la única religión verdadera, que las demás religiones no son, porque no enseñan la verdad según la Watchtower. Yo quería recordarles a ustedes, queridos amigos, que la Watchtower siempre ha tenido como política criticar a las demás religiones falsas de la cristiandad, y siempre ha tenido pues el dedo señalador hacia las demás religiones como religiones falsas. Yo quería recordarles a ustedes, queridos amigos testigos de Jehová, que Jesús dijo que la verdad haría que los cristianos se liberen de la esclavitud, del engaño, de estar atados a enseñanzas falsas, y que el encontrar la verdad bíblica haría que ellos encontraran esa libertad que los liberaría. Y eso lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 8:32, donde Jesús dice: conocerán la verdad y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres, o la verdad los libertará. Los de Jehová creen en doctrinas de hombres, y creen que están creyendo en doctrinas verdaderas que realmente los tienen cautivos dentro de una organización falsa, cuyos líderes, lo único que buscan es tener sujetos a sus miembros, porque los líderes religiosos de estas iglesias falsas, en especial la de los testigos de Jehová, son amadores de las riquezas, del dinero y el poder terrestre. La Watchtower le gusta esas cosas, ama mucho el dinero, las riquezas de este mundo. Es por eso que comienzan a invertir ingentes cantidades de dinero en
Walker, Warwick, en muchos países comprando salones de reino, salas de asamblea, edificando casas Betel por todo el mundo, y se enorgullece de todas las riquezas terrenales que ha logrado, diciendo que se lo deben ellos a Jehová Dios, que los ha premiado por ser la religión verdadera. Me resulta curioso pues que ese mismo argumento es usado por las otras religiones que ellos llaman falsas de Babilonia la Grande. Usan el mismo argumento. Las iglesias de la cristiandad, que ellos tienen riquezas y han logrado todo lo que tienen, tanto en lo material como en aumento de miembros, gracias a las bendiciones de Jehová Dios, que les ha dado todas esas riquezas terrenales. Pero lo que quiero decirles es que cuando ustedes encuentren la verdad de la Biblia realmente, los va a liberar de seguir a hombres, a los líderes del cuerpo gobernante de la Watchtower, que enseñan doctrinas de hombres, que son sus propias ideas, sus propios pensamientos, y que no son la verdad de la Biblia. Y eso se prueba porque si no fuera así, no hubieran descartado tantas doctrinas a partir de 2012, 2013, 2014 y 2015. Y eso muestra y prueba sin lugar a duda que los hijos de Jehová han estado atados a enseñanzas que no son bíblicas y que los han tenido cautivos, siguiendo doctrinas de hombres, y no han logrado obtener la liberación definitiva, de acuerdo al libro de Juan 8:32, que dice que ustedes tendrán que conocer la verdad, y cuando la conozcan, esta verdad los hará libres. Los hijos de Jehová siguen esclavizados, siguiendo doctrinas de hombres, que no son necesariamente de Dios. Por ejemplo, cuando la Watchtower dice a los hijos de Jehová que no se debe celebrar cumpleaños, eso no tiene ningún apoyo bíblico. No hay ninguna violación, no hay nada incorrecto en que uno celebre el cumpleaños de un hijo o de los padres para rendirle honra a los padres, de celebrar su cumpleaños, y no hay nada ahí que viole ningún principio bíblico. Es explícito en la Biblia que ya no celebrarán cumpleaños. Entonces, los de Jehová siguen atados, siguen esclavizados a doctrinas de hombres que son sus propios puntos de vista, que se les ha ocurrido decir que no está bien celebrar cumpleaños. Otra cosa más en que los testigos de Jehová están esclavizados, se encuentran esclavizados, es cuando no celebran el día del padre y de la madre, usando una justificación que eso es adoración de criaturas. Imagínense ustedes, la palabra adoración es una palabra muy seria, porque adorar significa postrarse, hacer un acto de adoración. Los musulmanes, cuando van a sus mezquitas, se arrodillan todos y se inclinan la cabeza como señal de adoración a su Dios, Alá. Entonces, ellos hacen un acto de adoración a su Dios por medio de inclinar la cabeza y se postran en el cielo. Eso es adoración. Arrodillarse ante una imagen también es una adoración hacia una imagen. El acto de arrodillarse en sí y inclinar la cabeza al piso frente a una imagen es idolatría, es adoración a una imagen. Inclinarse ante un becerro de oro, inclinarse y hacer un acto de adoración, o sea, un acto, esa adoración es idolatría hacia una imagen. Entonces, la adoración, ¿qué cosa es? Es un acto que uno hace, uno realiza para adorar a Dios, para adorar a nuestro Padre Celestial. Eso es adoración, cuando uno se inclina a Dios. Cuando uno celebra el Día del Padre y la Madre, uno no va a celebrar el Día del Padre y de la Madre para uno inclinarse delante del Padre y hacerle un acto de adoración. Nadie se arrodilla y se pone la cabeza en el piso, como hacen los musulmanes, delante del Padre y de la Madre para celebrar su día. Ese es el acto de adoración. Es una adoración de criaturas, el que uno se incline y se postre a un ser humano como uno. Es una forma de adoración.
en la antigüedad era una forma de mostrar respeto hacia un rey, el de inclinarse. Se rodeaba con un pie, se rodeaba y se inclinaba ante el rey como una señal no necesariamente de adoración, sino de una señal de sometimiento y de rendirle una muestra de respeto a esa autoridad superior. Entonces los vasallos se tenían que rodear frente al rey. No estaban haciendo un acto de adoración, pero sí se postraban para hacer una inclinación y mostrarle su respeto. Lo que hacen los musulmanes, por ejemplo, en las mezquitas, al arrodillarse y agachar la cabeza y poner los brazos para adelante, es un acto de adoración, esa postura. Están adorando a Dios, mostrando su amor a su Dios, su sometimiento. Es un acto de adoración, es el acto de adoración. Cuando uno va a celebrar el Día del Padre y de la Madre, uno no va para inclinarse delante del Padre y de la Madre y hacer un acto de adoración. Uno va para asistir a una comida, a un almuerzo, acostarse en familia y darle su regalo. Es ridículo decir que el Día del Padre y de la Madre constituye una violación a la ley de Dios, porque es adoración de criaturas. Eso es una estupidez, no tiene apoyo bíblico. Nadie celebra el Día del Padre y la Madre para ir a adorarlos, sino para rendirle honor a sus padres, porque la Biblia dice que hay que honrar padre y madre, y una buena ocasión es honrándolo en su día, que se ha establecido para una determinada fecha, que es el Día del Padre y de la Madre. Y uno se reúne en familia para celebrarlo, y nadie va para hacer un acto de adoración. Entonces es absurdo poner una prohibición basado en una hipótesis de que se va a adorar a los padres en ese día. Eso es una cosa absurda, ridícula, que no tiene su soporte bíblico. Entonces eso hace que cuando uno cree en doctrinas de hombres, ideas de hombres, como la del cuerpo gobernante, que ha reconocido que ellos solamente publican sus propios puntos de vista, de hombres imperfectos con limitaciones humanas, esas provisiones no son provisiones bíblicas, sino provisiones de hombres, que eso es su propio punto de vista, que no necesariamente tienen apoyo bíblico. Entonces, tanto el celebrar cumpleaños como el Día del Padre y de la Madre, esa prohibición de la Watchtower es una prohibición de hombres que lo único que hace es esclavizar al testigo de Jehová y mantenerse esclavo, sometido hacia los mandatos de un cuerpo gobernante, que se han tomado una atribución que no les compete, como el esclavo fiel y discreto nominado en 1919 por Jesucristo, para someter a los miembros a su autoridad, para hacer creer que ellos tienen el apoyo de Jesucristo, para dar los mandatos antibíblicos que acabo de mencionar. Entonces, como dice Juan 8:32, deben con ustedes conocer la verdad, y la verdad los libertará de la esclavitud de no celebrar cumpleaños, Día del Padre y de la Madre, no ir a ningún cumpleaños de nadie. Entonces, esa es la explicación de hallar la verdad de la Biblia: liberarse de la esclavitud de enseñanzas de hombres que han reconocido que no están inspirados por Dios, que no reciben nada por revelación divina. Y así también liberarse de la falsa enseñanza de que Dios no acepta las transfusiones de sangre. Los judíos, que son los más apegados a la ley mosaica, son los primeros en decir que no hay ninguna provisión en ese sentido de hacerse una transfusión de sangre cuando se requiera para salvar la vida. Si los judíos, que son tan apegados a la ley de Moisés, lo ven correcto, no entiendo por qué la Watchtower tiene que ser más papista que el Papa, por decirlo de alguna manera. Más papistas que el Papa, se van más allá de lo que está escrito, los testigos de Jehová, con esa prohibición de las transfusiones de sangre. La Watchtower sabe muy bien que esa prohibición no tiene sustento bíblico,
porque el transfundir la sangre en la vena no es igual a comerla, que pasa por el tracto digestivo y se destruye. La Biblia nos dice, feliz aquella persona que da su vida por su hermano. Si la sangre es vida y se la está dando a su hermano para que viva, está cumpliendo con lo que la Biblia dice. Feliz aquella persona que entrega su vida, o sea, su sangre, por su hermano. Entonces está bien hacer la transfusión de sangre porque no lo está digiriendo en el tracto digestivo, no se destruye con los ácidos, sino que pasa directamente a formar parte del sistema circulatorio de la sangre para que la persona siga viviendo. Entonces la sangre está cumpliendo su fin en esa otra persona. Cuando la recibe le permite seguir viviendo porque la sangre es vida, y ahí no hay ninguna contraposición con lo que es comer sangre, que es una cosa diferente. Pero la Watchtower va más allá de lo que está escrito y la ha extendido también a las transfusiones de sangre como sinónimo de comer sangre. Entonces, cuando el testigo de Jehová haya la verdad de la Biblia, se liberará también de esa esclavitud de no hacerse una transfusión de sangre. La verdad os hará libres. Y aprender la verdad de la Biblia significa no seguir doctrinas de hombres, mandatos de hombres, porque de nada sirve, de nada sirve. Y los testigos de Jehová sin esclavos a una organización que da doctrinas de hombres que son solamente sus propios puntos de vista, que no están basadas necesariamente en lo que enseña la Biblia, y eso hace que estén cautivos, estén presos, estén esclavizados dentro de una organización que les ha puesto un montón de prohibiciones. Entonces, la Watchtower sabe perfectamente que las transfusiones de sangre, la transfundir sangre no es igual que comerla, y segundo, que no hay ningún delito, ningún pecado en hacer una transfusión de sangre. Simplemente que la Watchtower no la puede derogar, no la puede abolir esa prohibición, porque si lo hiciera, le caería multimillonarias demandas judiciales de los parientes de los testigos de Jehová fallecidos por no haberse hecho una transfusión de sangre. Es así de simple. Si la Watchtower puede estar segura que nadie los va a demandar económicamente y no les van a tocar el bolsillo, estoy seguro pues que cambiarían de posición y permitirían la transfusión de sangre como una cuestión de conciencia de cada persona, y que el que se la quiera hacer no va a pasar nada, que Dios no lo va a castigar. Es así. Y la Watchtower está atrapada en su propia falsedad, no están libres, siguen esclavos a una mentira, prohibiendo la transfusión de sangre y permitiendo que muchos mueran por gusto, cuando no hay ninguna prohibición en la Biblia de una transfusión de sangre, porque no existía en la época de los israelitas, en la época de Moisés, no existían las transfusiones de sangre, ni tampoco en la época de los levitas, tampoco existían las transfusiones de sangre, ni se conocían. Entonces no puede haber provisión de algo que no se practicaba porque no se conocía en el pasado. Esa es una reflexión. La Watchtower además nos ha dicho en una atalaya que publicó del 1 de mayo de 1977, en la página 286, si no me equivoco, bajo el título "El amado Juan escribe sobre el amor", bajo ese título dijo la Watchtower que son los apóstatas que enseñan doctrinas falsas, que no se les debe recibir en nuestra casa o siquiera dar un saludo. Es decir, que la Watchtower dice que los que enseñan doctrinas falsas son los apóstatas y que no se les debe recibir en la casa, ni siquiera saludarlo. Entonces, si la Watchtower ha comenzado a descartar doctrinas a partir del 2012 al 2016, y también lo he hecho mucho antes de esas fechas, con otros cambios mucho tiempo antes del 2012, siempre ha sido su costumbre descartar doctrinas. Entonces, ¿por qué descartan doctrinas y las reemplazan por otras? Porque lo que se enseñó antes eran doctrinas falsas.
porque lo que está bien y está vigente, está correcto, no necesita cambiarse con nuevas luces. ¿Qué es lo que se cambia con nuevas luces? Aquellas doctrinas que son falsas, que se enseñaron como la verdad en el pasado, pero que después se descubrieron que eran doctrinas falsas. Entonces la pregunta es, en el caso de la Watchtower, que ha estado descartando doctrinas del pasado porque no eran verdaderas, es decir, eran doctrinas falsas, ¿quiénes son los apóstatas entonces? Repito, esto está en la atalaya del 1 de mayo de 1977, en la página 286. La Watchtower dijo muy claramente que a los apóstatas que enseñan doctrinas falsas no se les debe recibir en nuestra casa o siquiera dar un saludo. ¿Quiénes son los que dan el alimento espiritual en la Watchtower para alimentar a los testigos de Jehová? Son el esclavo fiel y discreto de la Watchtower, el mal llamado esclavo fiel y discreto de la Watchtower o cuerpo gobernante. Ellos son los que preparan el alimento espiritual para darlo oportunamente para alimentar a los domésticos. Entonces, si esos alimentos que vienen del esclavo resultan siendo falsos y que necesitan ser descartados o descartadas esas doctrinas para reemplazarlas por otras doctrinas totalmente diferentes a las anteriores, eso deja a las doctrinas que se enseñaron previamente como doctrinas falsas. Entonces, siguiendo la misma definición de la Watchtower en esta atalaya del 1 de mayo de 1977, que nos decía que los apóstatas son los que enseñan doctrinas falsas, eso quiere decir entonces que el cuerpo gobernante es el primer apóstata dentro de la Watchtower. Ellos son los apóstatas porque son los que enseñan doctrinas falsas que se tienen que descartar con el tiempo. La Watchtower, a partir de 2012 a 2015, ha descartado muchas doctrinas del pasado que se enseñaron como la verdad y que resultaron siendo falsas. Entonces, ¿quiénes son los que dieron esos alimentos falsos? Fueron los apóstatas del cuerpo gobernante. Es así de simple. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer los testigos de Jehová? Siguiendo el mismo consejo de la Watchtower en esta atalaya del 1 de mayo de 1977, que no se les debe recibir en nuestra casa, ni siquiera saludarlos. Entonces yo me dirijo a todos los testigos de Jehová que me están viendo de todos los países de habla hispana y quizás de otras naciones que no hablan español, entiendan y puedan entender lo que digo, es por qué ellos reciben a los miembros del cuerpo gobernante, que son aquellos apóstatas que han provisto de alimento espiritual falso y que ellos mismos han tenido que descartar y cambiarlas por otras diferentes después a partir de 2012 a 2015. Entonces mi pregunta es, ¿por qué cuando viajan estos miembros del cuerpo gobernante, que son unos super apóstatas porque han abandonado sus doctrinas del pasado, porque no eran la verdad, por qué los de Jehová los reciben como si fueran estrellas de rock a estos del cuerpo gobernante? Me estoy refiriendo a Anthony Morris, Samuel Hurt, David Splain, Stephen Lett, Mark Sanderson, Gary Losh y a todos los que les acabo de enumerar. ¿Por qué los reciben como si fueran estrellas de rock si ellos son apóstatas que han abandonado las doctrinas del pasado porque no eran la verdad, porque eran doctrinas falsas? Ellos se convirtieron en apóstatas porque son los únicos que enseñan doctrinas falsas, según la atalaya que estoy mencionando del 1 de mayo de 1977, página 286. ¿Por qué los reciben en la casa? ¿Por qué los invitan? ¿Por qué los saludan a estos miembros preparadores de alimento espiritual que se llama el cuerpo gobernante de la Watchtower? ¿Por qué vemos que viajan a diferentes países y son recibidos como estrellas de rock, les dirigen la palabra y los saludan, cuando ellos han demostrado que han enseñado doctrinas falsas que ellos mismos han tenido que reemplazar después en los diferentes años que he mencionado, del 2012 al 2015, por otras doctrinas diferentes, dejando las enseñanzas anteriores como enseñanzas falsas, enseñando doctrinas falsas en el pasado, y se convirtieron los del cuerpo gobernante pues en los apóstatas, que fueron los únicos responsables de enseñar esas doctrinas falsas en el pasado. Entonces, ¿por qué los testigos de Jehová de todo el mundo los saludan, los reciben en su casa,
cuando la misma Biblia dice que a los apóstatas que enseñan doctrinas falsas no se les debe recibir en nuestra casa o siquiera dar un saludo? Esa es una primera reflexión que yo pongo sobre la mesa a todos los testigos de Jehová, queridos amigos. La UASTA dijo también, adicionalmente, en un libro que ellos publicaron, que se llama, está en el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower, que les muestro acá en pantalla, que se llama Exige. Se dice pues en este libro, Exige, bajo RQ, que debe ser en inglés Requirement seguramente, en la lección 9 de la página 18, en el párrafo 2, la UASTA dijo que es importante que nosotros no nos rindamos y que es necesario hacer una limpieza espiritual, diciendo que si deseamos servir a Jehová, no podemos aferrarnos a ninguna enseñanza o costumbre de la religión falsa. Tenemos que salirnos de la religión falsa, que tiene la costumbre de enseñar doctrinas cambiantes, que tienen fecha de expiración, y no debemos aferrarnos a sus enseñanzas, y que es mejor salirse de la religión falsa y no apoyarla de ninguna manera con nuestra afiliación en ella. Y voy a estar saca el texto de 2 Corintios 6, 14 al 18 y Revelación 18, 4 para apoyar ese consejo, esa exhortación. Dice que una vez que se ha aprendido la verdad acerca de Dios, debemos cuidarnos de no ser engañados por los que enseñan falsedades. ¿Se da cuenta? Esos consejos que daba la Watchtower. Si usted dice, va, después de ver que esta organización de la Watchtower ha comenzado a descartar doctrinas a partir del 2012 al 2015, que son los verdaderos apóstatas, son ellos que enseñan doctrinas falsas, es deber de usted, como aconseja la Watchtower, según ese libro que se llama Exige, bajo las siglas RQ, es necesario que usted se salga de esa versión falsa, que no la apoye con su afiliación. Como ya les dije entonces, la Watchtower dijo muy claramente en la atalaya del 15 de abril de 1989, en la página 21, dijo que debemos rechazar las blasfemias o las blasfemas doctrinas babilónicas que enseñan las religiones falsas del mundo. Se llaman doctrinas blasfemas babilónicas porque pertenecen a la religión falsa de Babilonia la Grande, que son, según la Watchtower, las que enseñan doctrinas blasfemas, y por lo tanto debemos rechazarlas totalmente. Y se refiere específicamente en Babilonia la Grande, se refiere a la Iglesia Católica y las demás religiones protestantes que supuestamente enseñan doctrinas babilónicas, blasfemas o falsas. Después la Watchtower nos dijo en el libro Perspicacia, volumen 1, en la página 676, dijo: si alguien que profesa servir a Dios solo confía en sus propias ideas en lugar de adherirse a la Biblia, y su enseñanza no va de acuerdo con la devoción piadosa, dejándolo así de reflejar la devoción que como maestro le debe a Dios, llega a estar mentalmente enfermo. El apóstol Pablo previno a su joven compañero de ministerio, Timoteo, en contra de los impíos que profesan devoción a Dios. Le aconsejó que manejase la palabra de la verdad correctamente, evitando las vanas palabrerías que violan lo que es santo, para que no se desvíe del camino de la devoción piadosa. Este es un consejo muy importante de la devoción piadosa, que es mostrar y reflejar devoción a Dios,
y seguir completamente adherirse firmemente en lo que sea la Biblia y no en las ideas de hombres o puntos de vista de hombres que no se pegan necesariamente a lo que sea en la Biblia. Pero la Watchtower ha reconocido que lo que ellos publican en su literatura no viene por revelación divina, que son los propios puntos de vista o ideas del cuerpo gobernante que podrían requerir más adelante un ajuste, una corrección, cuando la información o la correcta luz se haga disponible. Entonces, mientras tanto, tráguense nuestro propio punto de vista o idea y ahí adhiéranse a ellas, dice la Watchtower. Así no se ajusten necesariamente en la Biblia, y que Jehová, si ve que no se ajusta en la Biblia, más adelante lo hará de nuestro conocimiento, dice el esclavo Filigreto, para que nosotros ajustemos esa enseñanza. Pero eso implica que no se está dando una devoción piadosa a Dios, porque se está ciñendo a doctrinas que son los propios puntos de vista o ideas de hombres y no lo que enseña la Biblia finalmente. La devoción piadosa exige que el cristiano no confíe en sus propios puntos de vista o ideas, como dice el esclavo que ellos publican, que son sus propios puntos de vista, ideas, comprensiones, y que podrían estar errados y que requieran más adelante una nueva luz que aclare esa doctrina. Otro punto que quiero reflexionar con los testigos de Jehová que me están viendo es el siguiente. Si yo les preguntara a ustedes, queridos amigos testigos de Jehová, si Jehová podría aprobar a gente sincera, de corazón, pero que estuvo predicando de casa en casa doctrinas falsas, ¿podrán salvarse o no? Entonces muchos testigos de Jehová me dirían: mira, Franco, la sinceridad sola por sí no basta. Es necesario también que lo que se predica esté de acorde con la Biblia para hacer una verdadera devoción piadosa hacia Dios, ciñéndonos estrictamente en lo que dice la Biblia. No basta con la sinceridad, porque si fuera así, la sinceridad, como que fuera solamente necesaria la sinceridad para salvarse, entonces no importa si predicas una doctrina falsa, porque tú eres sincero en lo que predicas y crees que es la verdad, ¿no es cierto? Entonces, muchos testigos me contestarían de esa manera, que la sinceridad sola no basta, que es necesario también que se predique la verdad, y que los únicos que predican la verdad son los de Jehová, que predican la verdad de la Biblia son los de Jehová, y que salen al servicio a colocar las revistas y libros de la Sociedad Watchtower que contienen la verdad. Pero ¿qué pasaría si yo les digo a los testigos de Jehová, les pregunto, bueno, correcto, entonces la sinceridad sola no basta? Entonces quiere decir que si estuvieron predicando falsedades, así ellos no lo supieran, porque ellos también creían en esas publicaciones de la Watchtower y salieron al servicio a colocar esos libros y revistas, ¿se podría salvar el testigo de Jehová, que estuvo predicando a las naciones doctrinas falsas que hasta ese momento estaban vigentes y después se cambiaron? Pero él estuvo en el servicio predicando falsedades, cosas que no eran verdad. ¿Puede salvarse una persona que predica falsedades, siendo testigo de Jehová, por ejemplo, pero predicó cosas que se han sido descartadas después porque no eran verdaderas? ¿Puede salvarse? Entonces muchos testigos de Jehová se quedarían pues un poco preocupados, porque me pregunto, ¿qué hubiera pasado si las personas que predicaron esas supuestas verdades murieron antes de los cambios de doctrina? Murieron antes y no tuvieron la oportunidad de enterarse de las nuevas luces o ponerse al día, no tuvieron la oportunidad de actualizarse con los nuevos cambios de doctrina, porque murieron pues antes de los cambios. Entonces murieron en un momento determinado que todavía estaba vigente esas doctrinas falsas como la verdad, las anduvieron predicando de casa en casa,
vendiendo la atalaya de Despertar en el pasado, o colocando las vías donativas, pero estuvieron entregando alimento podrido, sin saberlo, porque todavía no se había originado el cambio. Hasta ese momento creían que eso que ellos predicaban era la verdad exacta de acuerdo a la Biblia. Pero póngase que después de muertos esos testigos de Jehová que salían al servicio de predicar esa supuesta verdad, ellos mueren antes de los cambios y la UASTA decide derogar, descartar todo lo que antes creía como la verdad y decir, no, lo que enseñamos antes en respecto a estos temas o estas doctrinas ya no valen, no está bien, estuvo mal, pensamos mal, creímos mal, analizamos mal, como dice la UASTA, ¿no? Entonces las cambian. ¿Qué pasa con todos aquellos, yo pregunto a un testigo, qué pasa con todos aquellos testigos de Jehová que murieron antes de los cambios y anduvieron predicando como precursores especiales, precursor regular o publicadores comunes y corrientes, colocando esa revista, asegurando a la gente que ellos estaban dando la verdad bíblica en esas revistas y libros que colocaban en el servicio, que era la única religión que se llama la verdad bíblica, que las demás religiones de Babilonia no están enseñando? Mi pregunta que yo le haría a este Jehová en ese momento es, ¿se podrán salvar esos testigos de Jehová que murieron antes de los cambios y estuvieron vendiendo la literatura de la Watchtower, colocando esa literatura, esos libros, revistas, folletos, tratados, en fin, toda la información de una enseñanza determinada que ha sido cambiada y que al final resultó ser una falsedad? Por ejemplo, cuando la Watchtower aseguraba a las naciones como una verdad bíblica, y ellos decían que eran los únicos que decían la verdad, y les aseguraba el amo de casa que esa información o esa doctrina era la verdad, y se lo decía con pleno convencimiento de Dios que esa era la verdad. Por ejemplo, cuando enseñaban que Jesús en 1914 vino en la nube del cielo con poder y gran gloria, de Mateo 24:30. A ver, díganme ¿ustedes creen que esa persona podrá ser salva? Por ejemplo, remontémonos al año de 1966. Salen los testigos de Jehová a predicar de casa en casa, comienzan a entregar la atalaya, que en esa época todo se vendía, del 15 de julio de 1966. Y en esa estaban repartiendo esa atalaya o vendiéndola de casa en casa, como se acostumbraba a hacer cuando yo era testigo de Jehová. Se salía del servicio y se iba a su atalaya y Despertar para poder venderla al amo de casa. Y vamos a suponer que es el año de 1966, del mes del 15 de junio, y vamos a entregar a la gente de las naciones, del amo de casa o ama de casa, la atalaya del 15 de junio de 1966. Resulta que en esa atalaya, en la página 359, les dice lo siguiente: por medio de esta señal visible, compuesta, más de 1 millón de personas en todas partes del globo terráqueo hoy en día reconocen que han podido ver la señal del Hijo del Hombre y reconocer su significado. Ha presenciado la manera en que la evidencia se ha amontonado año tras año por más de medio siglo, evidencia que testifica del hecho de que en el año de 1914 se vio la señal del Hijo del Hombre viniendo en la nube del cielo con poder y gran gloria. Que se vio la señal del Hijo del Hombre y apareció Él en el cielo. Me pregunto, ¿podrá salvarse esas personas que entregaron esta revista con esta información diciendo que en el año de 1914 se vio la señal del Hijo del Hombre y que apareció en el cielo? Por ejemplo, si nos remontamos al año de 1952, cuando se salía de servicio, predicaba a la gente, se entregaba esta atalaya de 1 de mayo de 1952, página 279, párrafo 3 en inglés. Se decía como sigue, la voz decía como sigue en esta revista: el periodo de espera terminó con la conclusión del tiempo señalado de las naciones en 1914.
sus enemigos fueron puestos donde ellos pertenecían, debajo de sus pies, y desde ese momento se ha visto la señal del soberano Cristo con poder viniendo en las nubes de los cielos. Imagínense ustedes, en esa época se salía de servicio y se entregaba esa atalaya como alimento espiritual verdadero, como la verdad, y nos decían pues que en 1914 sus enemigos fueron puestos donde ellos pertenecían como escabel de sus pies, y de ese momento se vio la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos, de Mateo 24:30. ¿Cómo la ven, amigos? ¿Podrán salvarse estos testigos que murieron antes de los cambios? Hizo la Watchtower en 1970, diciendo que la venida del Hijo del Hombre en el nuevo cielo con poder y gran gloria no ocurrió en 1914, sino está todavía para el futuro, cuando empiece la gran tribulación. Entonces, si yo le pregunto a usted, Jehová, ¿usted cree que estas personas que se al servicio para colocar esta atalaya con esta información, diciendo que en el año de 1914 dice que terminó el tiempo de los señalados de las naciones, y que los enemigos de Jesús fueron puestos por debajo de sus pies? De ese momento, dice Jesús, se vio la señal del Hijo del Hombre con poder viniendo sobre las nubes de los cielos en 1914, de Mateo 24:30. ¿Usted cree que, a mí se Jehová, que esta religión de la Watchtower, que dice que es la única religión verdadera, que sea la verdad, y vemos con pruebas en la mano que esta religión enseñaba que en 1914 se vio la señal del Hijo del soberano Cristo Jesús con poder viniendo en las nubes del cielo, de Mateo 24:30? ¿Es eso lógico? ¿Esa es una verdad? ¿Acaso sabemos que es una mentira? Entonces nos preguntamos, ¿podrán salvarse realmente esta gente que enseñó tanta mentira? En la atalaya del 1 de noviembre de 2009, en la página 9, la Watchtower dijo lo siguiente: ¿escogerá usted los mitos o la verdad? Dice, del breve análisis que hemos realizado, podemos extraer una importante conclusión. Los mitos elaborados artificialmente que enseñan muchas iglesias, también incluye a los de Jehová, por supuesto, no pueden rivalizar con las claras verdades de la Biblia, que tanta paz nos traen. Así pues, lo animamos a reflexionar en lo que le han enseñado y a compartirlo con la verdad de la palabra de Dios. Entonces verá cumplirse esta promesa bíblica: conocerán la verdad y la verdad los libertará. Bueno, queridos amigos testigos de Jehová y público en general, ¿realmente ustedes creen que la Watchtower es religión verdadera? ¿Qué ocurre con todas esas enseñanzas del pasado que se dio a las naciones en el servicio del campo, que era la verdad definitiva de la Biblia, que eran los únicos, los testigos de Jehová, que eran los que daban la verdad bíblica, enseñanzas que estaban 100% pegadas o basadas en la Biblia totalmente? Y vimos que con el tiempo todo eso fue un cuento chino, fue un mito, no fue una verdad bíblica, fueron cuentos chinos lo que la Watchtower enseñaba como verdad bíblica, eran puros mitos. ¿En qué creerá usted? ¿En mitos o en la verdad bíblica? Tiene que escoger. ¿Podrá usted creer en mitos de la Watchtower, como el mito del cumplimiento de la parábola de los talentos en 1919, con una supuesta inspección que hizo Jesús a su templo espiritual, de la cual nadie fue testigo de ello, y que aprovechó de esa ocasión para inspeccionar y dar cumplimiento a la parábola de los talentos, como amo, exigir cuentas a sus siervos de ese largo viaje para ver cuál de los siervos había sido fiel y discreto y cuáles no, para castigarlo? Y que hizo una inspección
que duró 5 largos años, desde 1914 hasta 1919, y finalmente se decidió por hacer la primera nominación de esclavo firigreto en ese año, de 1919. Ese es un mito, es un cuento falso, porque es imposible que la parábola de los talentos, que llevaría a Jesús a hacer una expresión de su esclavo, se haya podido dar en 1919, puesto que Jesús todavía no ha vuelto de ese largo viaje que emprendió en el año 33 de la era cristiana, que viajó a un país lejano y que había prometido que iba a regresar para exigir rendición de cuentas por parte de sus siervos, a los cuales Jesús les había encargado la administración de sus talentos. Entonces, cuando Watchtower me dice que eso se cumplió en 1919, o empezó a cumplirse en 1919, es una mentira, un cuento falso. Entonces, ¿realmente la enseñanza de la Watchtower se basa en la Biblia? No, pues, porque esa enseñanza no tiene lógica con lo que dice la Biblia, que solamente la parábola de los talentos se cumplirá cuando el amo regrese de ese largo viaje, que es cuando Jesús venga a la nube del cielo con poder y gran gloria, después de la gran tribulación futura, y en ese momento se sentará sobre su trono de gloria, pondrá a sus enemigos como escabel de sus pies, y luego hará la separación de ovejas y cabras. Entonces, ahí vemos una organización religiosa que enseña mitos, fábulas, cuentos de hadas. Entonces, ¿usted está dispuesto a seguir a una organización que enseña cuentos falsos o está dispuesto a seguir las verdades bíblicas? ¿Podrán salvarse las personas que enseñan falsedades en el servicio del campo? La Watchtower se ha pasado descartando un montón de sus libros que no se publican. Cientos de libros que se publicaron en el pasado ya no están a la venta. Que este libro, por ejemplo, sea Dios veraz, esto significa vida eterna. La verdad os hará libres. El reino de Dios se ha acercado. Son libros de mi época. De paraíso perdido a paraíso recobrado. Hágase tu voluntad. Santificado sea tu nombre. Nuevos cielos y nueva tierra. De paraíso perdido a paraíso recobrado. Entonces, el libro del Nuevo Mundo. En fin, puedo enumerar un montón de libros. Cosas en las cuales es imposible que Dios mienta, por ejemplo. ¿Cuántos libros de mi época que ahora están en un rincón de los depósitos de Betel llenos de moho, hongos, polvo, y que solamente sirven para dar calefacción a los betelitas de Nueva York y usarlo como carbón para que alimentar el fuego desde los sótanos de Betel para que irradie calor a toda la parte superior? Esta es la triste realidad de cómo han acabado los libros de la Watchtower que quedan en stock en Betel como material orgánico para quemar en los sótanos de Betel, que servirán para dar calor a todas las oficinas. ¿Cómo la ven, amigos? Entonces, no hay duda, porque la Watchtower es parte de esa Babilonia la Grande, el imperio de religión falsa, que está a chic to chic con las demás religiones, que lo único que les interesa es las cosas, las riquezas de este mundo, les gusta el dinero y les gusta el poder, tener autoridad en el mundo, sentirse que los reciben como estrellas de rock donde van. Eso ocurre no solamente con los testigos de Jehová, sino con todas las religiones evangélicas, religiones católicas también. Todas las religiones buscan el poder, buscan el dinero y las riquezas. Y a mí no venga la Watchtower a decirme que ellos no son los que buscan eso, cuando vemos su gran afán por construir su Warwick y lucir tu gran emporio que tienen allá en Patterson, en todo Estados Unidos en realidad, en todo el mundo. Grandes haciendas, imprentas de última generación para publicar alimentos chatarra, todas las casas de Betel por todo el mundo, en fin, los hoteles que tienen en Nueva York. Entonces, ¿podría yo acaso dudar que la Watchtower no esté detrás de las riquezas, del dinero y del poder? Definitivamente estoy convencido que sí, que busca el poder, busca el dinero y busca también generar trabajo, que se esté produciendo, que esta empresa produzca
y esté pagando sus salarios a, qué sé yo, a su gente, a sus misioneros, qué sé yo, publicadores especiales, precursores especiales, para poder sobrevivir y además crecer. Pero la Watchtower dice que ellos no matan las riquezas de este mundo, porque son unos conchudos, ¿eh? Y estamos viendo las evidencias de cómo dedican mucha atención al trabajo, explotando a los miembros gratuitamente para que trabajen gratis para la construcción de Walking Warwick, y usan a los testigos como esclavos ahí para enriquecerse vilmente. Y ellos dicen, no, nosotros no somos con las religiones falsas de Babilonia la Grande, como la nación católica que busca el dinero, la riqueza de este mundo, el dinero y el poder. No, la Watchtower también le gusta el poder, también le gusta el billete, y también le gustan las riquezas materiales, sus casas Betel, sus salas de asamblea, sus salones de reino, sus granjas, sus haciendas y todas las cosas que tienen en el mundo. Porque ahí está el corazón de la Watchtower. De la abundancia del corazón habla la boca, y ahí les gusta hablar pues de Walking, de Warwick, que tenemos esto allá, que esto acá, todas cosas materiales. Entonces, no hay duda para mí que la Watchtower es un negocio más, un negocio religioso más de las demás religiones también, que buscan lo mismo que la Watchtower, lucrar. Y siempre está en la vista de ellos el dinero. De eso no me cabe la menor duda. Bueno, amigos de Jehová, espero que este video pues les haga meditar pues que la verdad verdadera, o la verdadera verdad, los hará ustedes libres de no estar esclavos dentro de esta ratonera de la Watchtower, que es una gran ratonera donde ustedes están atrapados siguiendo instrucciones o mandatos de hombres que no tienen ningún valor para Dios, como ya les expliqué al inicio de este video. Bueno, queridos amigos, gracias siempre por escucharme, por verme, y será hasta otra oportunidad.